Uno. Bueno, creo que ya podemos empezar. Entonces, todo bien, ¿verdad? Ya. ¿Tú? ¿Muy listo? Ok. Brian, pues un gusto. Eh, a todos los escuchas, sean bienvenidos una vez más a su podcast Breaking Mind. En esta ocasión nos encontramos con Brian. Brian, como te decía, bueno, hay que poner un poco el contexto. Yo estoy retomando el podcast después de un gran descanso de algunos meses y estaba viendo pues a quién invitar, estaba viendo opciones, quería invitados nuevos, invitados que no fueran del mismo rubro de los que ya había invitado anteriormente. Y realmente yo no soy muy usuario de TikTok, pero de vez en cuando entro y me topé con un TikTok. Y esto no te lo había contado. Me encontré con un TikTok tuyo y dije, wow, es revolucionario, ¿sabes? En cierta forma. Y me agradó demasiado y en ese momento agarré, fui a Instagram, que es la plataforma que más utilizo, y dije, tienes que estar en el podcast. Así que muchísimas gracias y es un gusto estar hoy contigo. No, a ti, muchas gracias. Creo que es la primera vez que alguien me invita a estar en uno. Y pues agradecido también que te hayas tomado también el tiempo y que quisieras que fuera uno de tus invitados luego de ese descanso que me dices que tuviste. No, pues el gusto es mío, pero de verdad, como te digo, estoy muy emocionado. Me gustaría que nos hablaras un poco de tu trabajo, pero Sí. Vamos a ir con calma y vamos a retomar los hábitos del podcast. Habitualmente empiezo con una pregunta, ¿de acuerdo? Esta pregunta puede ser muy sencilla para algunos, muy complicada para otros. Vamos a ver si tú estás listo. La pregunta es, ¿quién es Brian? ¿De acuerdo? Pero compleja. Algo compleja. Sí. Bueno, Bueno, tienes. Brian, chico salvadoreño que vive el norte de El Salvador, apasionado por la naturaleza, por las cosas locales y que últimamente sigue explorando. Él es arquitecto, pero siempre sigue explorando a ver dónde este llamado de la madre tierra lo lleva y dejándose guiar por técnicas también ancestrales que son las que lo dirigen bastante a él. Y en pocas palabras, creo también que es un alma muy creativa y siempre cambiante. Ok, perfecto. No sé, desde que vi tu contenido me di cuenta que tienes una relación muy fuerte con la naturaleza. ¿Qué te llevó a esto? ¿Cómo surgió todo eso? Bueno, de hecho, creo que ni yo lo sabía. Creo que cuando estudiamos, en mi caso, estaba como ese vacío de no saber como a qué tribu perteneces. Entonces, siempre anda uno como en esa búsqueda de saber a qué nicho o cuál es tu... Yo le llamo como una tribu, porque al final te terminas juntando con personas de tu misma afinidad, de tus mismos gustos, y sientes como esa conexión extraña, como que si los conocieras de toda la vida, pero solo llevas un par de días, un par de horas de haberlos conocido. Entonces, así me pasó a mí. Creo que en la universidad, cuando yo estudié, no se enfocaban tanto en explorar esa parte creativa o en explorar esa parte, digamos, que para qué eres bueno, qué es lo que te gusta. Entonces, yo siempre digo, arquitectura es como estudiar medicina. Siempre te estás especializando en algo o siempre terminas encajando en ese algo, pero para llegar a ese algo es un proceso bonito también, que a veces nos cuesta, incluso todavía a mí me costó mucho, pero también creo que el crecer, yo crecí en una zona montañosa al norte de El Salvador, entonces también siempre estuve en contacto directo con la naturaleza, con las montañas,
Mis papás siempre me llevaban a acampar, entonces siempre también se me inculcó ese respeto por la naturaleza. Incluso mi abuelo, me crié mucho con mi abuelito y siempre me trataron de inculcar mucho eso. Al final creo que terminas en un momento en que te reencuentras, creo yo. Eso me ha pasado a mí, me sigue pasando. Y pues es un poco extraño de tratar de explicarlo. Es muy parecido cuando terminas haciendo clic con alguien. Quizás es en pocas palabras, para no darle vueltas tanto al asunto. Hiciste clic con la naturaleza, con el mundo. Es un clic con la naturaleza, y creo que donde yo estuve, en Colombia, fue donde más, digamos, me llamó la naturaleza, y fue cuando tuve momentos que han marcado mucho mi vida. Entonces yo acostumbraba mucho a viajar de mochilero. Uh-huh. Los países a los que he ido, nunca lloré al ir en el avión. Parece un poco tonto al decirlo, pero cuando yo fui la primera vez a Colombia, que fue en agosto de este año, a mi regreso a El Salvador, no sé, por una extraña comencé a llorar en el vuelo, camino a El Salvador. De hecho iba grabando un TikTok y nada que ver, y de repente solo comencé a llorar. Así casual, ¿no? Oye, pero Sí. ¿cómo fue que inició toda tu travesía? O sea, empezaste a la universidad, empezaste arquitectura, terminaste y después dijiste, ¿me voy? No, de hecho, yo desde niño siempre dije, quiero ser arquitecto. Se lo pasaba diciendo a mis amiguitos en la escuela, voy a ser arquitecto, desde muy pequeño. Entonces, nunca cambié de parecer. Creo que desde niño supe que era la parte que me gustaba o a lo que me quería dedicar. Luego, cuando me gradué, yo me quedé sin trabajo. Entonces, con mi mejor amigo habíamos iniciado como una oficina online. Yo trabajaba con él, pero hicimos pequeños trabajos de arquitectura. Luego, creo que a todos nos terminan pasando, entramos en diferentes crisis y de desempleo. Entonces, me pasó a mí en el 2016, que fue después de que me gradué, y comencé a ver de qué forma podía pagar mis deudas. Sí. Terminé en Estados Unidos, regresé a El Salvador, pero justo, bueno, antes de decirte esa parte, yo siempre digo de que no existen las coincidencias, nada es al azar, y lo que te tiene que pasar, te pasa en el momento que te tiene que pasar. Ok. Cuando yo regresé a El Salvador, yo me fui a una playa muy famosa de acá que se llama El Tunco, que es una playa de surf. Y justo ya antes de salir de un bar, me encontré a una ex clienta, y ella me dijo, yo le pregunté que cómo le iba con su casa, donde yo había trabajado, y me dijo, me va muy bien, ustedes me ayudaron, a la gente le gusta. Entonces yo le pregunté qué onda, que alquilaba su casa, y me comentó que en Airbnb. Entonces yo me quedé como, mira, ¿me puedes explicar qué es eso? Yo no sabía que era Airbnb. Acá en El Salvador no sé. Y ahora me río de eso porque fueron 2 cervezas, 10 minutos de su tiempo, y a mí me cambiaron la vida. Yo siempre creo que a ella siempre la voy a mencionar cuando me lo preguntan, porque luego de eso yo comencé a hacer un prototipo de cabañas ecoamigables. Siempre había visto cosas de Bali, de Indonesia, había querido ir, no había tenido la oportunidad de hacerlo, y yo dije, ok, si estoy desempleado, ¿cuándo puedo trabajar en un proyecto personal? Y como pude, traté de sacar préstamos bancarios. Todos me lo negaban porque decía, está recién graduado, ¿cómo le vamos a dar dinero a alguien que está recién graduado? Sí. Entonces, luego me convencí a mi papá, creo que lo tenía harto, tanto que le hablaba.
Entonces mi idea era comenzar una villa ecológica en una propiedad que mi papá tenía. La tenían de uso agrícola y estaba como, bueno, tú eres mexicano, yo soy salvadoreño, pero acá decimos muy empilado con la idea, estaba muy entusiasmado. Ok, ok. Y pues terminé convenciendo a mi papá en el pueblo en donde tenemos la propiedad. La gente también se reía y nos decían, ¿por qué quieren hacer esto? Acá nadie viene, no es turístico. Y la gente no entendía esa parte de lo que yo creía que iba a funcionar, por lo que no había nada parecido. Entonces, así fue como comenzó mi proyecto de emprendimiento, que es de cabañas ecológicas, porque también ya sabíamos que queríamos hacer algo ecológico. Y se llama Jaraguá, por si lo buscan también Ok. en Instagram. Vamos a dejar los Jaraguá, links en todos lados, no te preocupes. ¿Cuál es la página? saragua.com. sí, se llama Jaraguá y pues para sorpresa nuestra, creo que les gustó a muchos. Entonces de repente me invitaban, así como tú, a una entrevista, hasta que vino un medio de comunicación muy conocido en El Salvador, un noticiero, y me hizo una entrevista. Creo que la entrevista le dio la vuelta al país y eso me ayudó mucho, incluso para conseguir trabajo. La mayoría de mi trabajo salió después de eso, porque Wow. la gente veía lo que yo hacía, pero también había unos principios con los cuales yo siempre he trabajado y he sido muy firme a eso, en que tengo una filosofía de trabajo, me gusta que se respete, y si a la persona le parece también eso, entonces yo digo, es el cliente con el que yo quiero trabajar. Que yo siempre les planteo, a mí me gusta reutilizar materiales, ser consciente con el medio ambiente. Si tú haces eso, entonces creo que sí podemos trabajar, incluso hasta de la forma más sencilla, pero he tenido la suerte de tener clientes muy con la naturaleza, muy entregados también con nuestra madre tierra, entonces eso también me ha ayudado. Y yo siempre, mi sueño había querido ir a Bali, siempre fue ir a Bali para ver las construcciones que hacían con bambú. Lo iba a tratar de hacer, pero vino COVID, Ya. entonces todo se fue cuesta abajo, hasta que, pues, por un amigo que me mandó las redes sociales, creo que siempre me parecen extraordinarias, así como también te ayudan, te pueden perjudicar en ciertas cosas. Todo tiene un punto bueno y un punto malo. Sí. Me mandó un post de un lugar en Colombia, y como todo buen stalker, comencé a rastrear que hasta dónde era, y así pues terminé en Colombia. Eso fue en enero de este año y terminé en Colombia en agosto, la primera vez en agosto. O sea, fuiste a Colombia. Sí, de hecho, todos mis amigos, yo soy loco por el bambú, saben que yo soy loco por el medio ambiente, que me gustan las construcciones responsables. Entonces, un amigo me dijo, mira, tenés que ver esto, me mandó este post. Era de una cuenta que en Instagram aparece como Tacuara, y vi yo que un curso de les escribí en el instante que me mandó mi amigo, después de haberles dado su stalkeada. Ujú. Sí. Les escribí, me dijeron, el curso comienza en 2 semanas. Eso fue en enero, y yo creo que les escribí como la segunda semana de enero, y yo traté de hacer un vuelo, no pude. Me sentí mal porque dije, ok, voy a esperar quizás hasta que se habilite otro. Yo les dije, ok, avísenme cuando tengan otro curso. Ujú. Pero en eso empecé a trabajar y ya no me quedaba tiempo. Yo dije, quizás ya va a costar otra vez para que yo vuelva o salga algo, hasta que de repente publicaron nuevamente que iban a tener un curso de 4 días de construcción en Guadua. Y yo dije, esta es la oportunidad. Les escribí
compré mi boleto, no sabía nada de Colombia. Nada, O sea, nunca habías ido, no tenías conocidos. nada. De hecho, siempre les decía a mis compañeros en Colombia, yo tenía una lista de países que quería conocer en Sudamérica y nunca apareció Colombia en la lista. Ok, Y me decían a mí Colombia y yo siempre decía, ¿pero qué hay en Colombia? ok. Y curiosamente, había ido a Perú, pero es un país muy bonito, pero yo siempre decía, Colombia no me llama la atención, no veo que sea un país atractivo, estaba totalmente equivocado. Creo que llegué a Colombia, me dio una bofetada de realidad y me cambió. Creo que desde la primera vez que fui regresé diferente. Hubo algo en el país que me cambió mucho. Oye, y, o sea, sales de la universidad, empiezas tu proyecto de, ¿cómo es que le llamas? Villa sustentable, Es como una vía ecológica. Villa ecológica. Me imagino tuvo, pues, un muy buen éxito. No nos podemos quejar. Ahorita tenemos 3 cabañas en el proyecto. Ok. Todas me tocó aprender marketing, me tocó aprender de administración. Entonces, Yes, ok. ha sido complejo, ha sido estresante, pero muy bonito. He conocido personas muy maravillosas por medio del proyecto. Todo se ha hecho con fondos propios. Los bancos acá no nos quisieron dar ningún tipo de préstamo. Intenté por todos lados meterme en proyectos de emprendedurismo. Me imagino. Nunca nunca llenaba todos los formularios, iba con mi papá, los llenábamos y siempre quedábamos a la espera y luego miraba que en Instagram ya habían iniciado y nos quedábamos como, oh, bueno, otro que nos dicen que no. Es difícil, supongo, porque, o sea, yo nunca me he atrevido a buscar ese tipo de oportunidades en ese tipo de concursos, pero creo que tiene un gran mérito hacer las cosas sin tener que recurrir a ese tipo de ayudas, que la verdad sí es un muy buen apoyo, supongo, pero creo que también el hecho de hacerlo de una forma independiente también te trae muchos beneficios, supongo. Sí. Es que creo que en todo hay pros y contras, porque, por ejemplo, a mí me estresaba mucho me frustraba que iba a un lugar, iba a otro lugar, me decían no. Entonces, al final decía, bueno, es la vida la que me está diciendo, no necesitas un préstamo para hacerlo por ti mismo. Entonces, mis amigos siempre, oh, échale ganas, no te rindas. A veces yo decía, ok, puede ser que funcione, puede ser que no, porque al principio, hace como un año, me invitaron a una universidad a dar una charla de emprendedurismo. Y recuerdo que alguien preguntó, pero hiciste un estudio de mercado, y yo como, no. ¿Qué? No, no era después. Y yo les decía, estaba tan convencido de que la propuesta era diferente que nunca hicimos un estudio de mercado. Ok. Pues mira, por la forma en la que lo planteas, o sea, desde un principio, supongo, el hecho de que tuvieras tan clara la idea y aparte la forma en la que lo vendes te ayuda a encontrar y a segmentar muy bien tu mercado, porque como tú comentas, cuando hablas con tus clientes y antes de cualquier otra cosa tú pones enfrente, sobre la mesa, cuáles son las condiciones de, oye, mira, yo trabajo de esta forma, respeto tales métricas, si tú también podemos trabajar. Creo que eso te ayuda mucho, ¿sabes? Es como un estudio de mercado hecho al instante. No, no lo Sí, sé. creo que al final nos dimos cuenta, incluso con mis papás, que lo hacíamos sin darnos cuenta que así se llamaba. Ok. Porque cuando
comencé a hacer los bocetos y los diseños, yo me enfocaba en cómo se iba a ver en foto. Ok. Entonces, es algo peculiar, pero la mayoría de mis diseños se basan en encuadres fotográficos. En encuadres fotográficos porque no necesitas una cámara profesional. Quede bonita porque sabemos que es un lugar de alquiler y la persona lo tiene que publicar en sus redes sociales. ¿Qué? Porque va a demostrar dónde anda. Ok, qué audaz. Entonces, cuando yo estaba haciendo los bocetos y el 3D de la primera cabaña, trataba de sacar encuadres y luego decía, ok, puede hacer que esto funcione aquí, se va a ver bonito esto en fotos. Al principio, incluso mis papás no entendían cuando yo les explicaba, pero esto no se va a ver bonito en fotos. Y entonces lo cambiábamos y volvíamos otra vez hasta que encontrábamos el encuadre que iba a ser bueno y decimos, ok, esto. Entonces prácticamente al final lo fuimos armando en base a fotos, los diseños. Qué locura. O sea, mira, yo no soy muy ajeno a la arquitectura, porque de hecho mi papá es arquitecto Ay, qué y chido. desde que era pequeño siempre estuve relacionado con tanto por el tema de la construcción del proyecto y demás, como también la estética, la arquitectura per se de las cosas. Y aunque sí te puedo decir que yo había escuchado acerca de pues la composición, de cómo es que debe de estar la distribución, que tiene que ser útil, pero también se tiene que ver bien. Entiendo todo eso, pero nunca había imaginado ese tipo de concepto, yo lo llamaría innovador, de formular el diseño y la estructura de un lugar priorizando la composición fotográfica. Eso no lo sé. ¿Qué Estuve en un piensas? proyecto en un hotel en un pueblo muy famoso acá en El Salvador que se llama Suchitoto y es un pueblo colonial. Me buscaron para el diseño de interiores de todo el hotel. Cuando yo les planteaba todo esto, alguien de los demás del equipo me dicen, oye, pero ¿no crees que diseñas un poco superficial? Cuando yo les explicaba eso, porque te enfocas tanto en las fotografías que se te olvida un poco la parte de la experiencia. Y yo les decía también a ellos, es que las dos cosas van de la mano, pero hoy en día también te tenés que enfocar en que estás invirtiendo X cantidad de dinero y tu cliente espera verla reflejada después de varios años o que el lugar sea monetizado bien. Y yo le explicaba, toda la gente le va a tomar fotos. Si las fotos salen muy bonitas o el lugar se vende muy bien en fotos, va a atraer gente, va a crear esa idea de que tú necesitas estar ahí, quieres ir, lo necesitas postear. Entonces al final también es una cosa como psicológica y es bien peculiar. Yo una vez también lo decía, que es como arquitectura para redes sociales. Exacto. Qué locura. Entonces, cuando lo conceptualizas de esa forma y luego, porque yo también soy el que administra la página de Instagram de mi proyecto, entonces tratábamos de postear fotos para decirle también a la gente, ok, cuando vengas puedes hacer esta foto, puedes hacer este otro tipo de fotos. Y luego creo que páginas, si tú revisas el Instagram o de X lugar, ellos te dicen prácticamente cómo quieren que tú tomes la foto. Wow. Qué locura. Am, no sé qué tan relacionada estés con TikTok, pero, o sea, yo había escuchado lo que tú dices, pero en la producción musical. Sí. Que en TikTok, por ejemplo, X artista, bueno, no sé si ya viste la película, bueno, la serie de Netflix de Wednesday o Merlina. No, todavía no. Ok, bueno, seguramente si estás en TikTok ya viste que hay un trend donde Sí. bailan, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo es que las productoras y la industria musical se ponen de acuerdo para poder crear clips
dentro de una canción de cierto timeline de segundos para que sea trend y sea bailable Sí. o instagrameable o lo que sea, que pegue en una red social. O sea, eso yo lo había visto ahí en la social media, pero nunca, o sea, nunca lo imaginé en el caso de la arquitectura. Lo he visto, o sea, la social media lo he visto, pero desde otro concepto de los productores de videos que dicen, yo me dedico únicamente a hacer videos y fotografías de arquitectura. Y ya, pero no está unificado, ¿sabes? O sea, la estructura no está hecha para, sino que el fotógrafo viene, la adapta, saca las mejores fotos, pero por eso se me hace una genialidad que lo hayas visto desde ese punto de vista. Gracias. Pues al menos yo lo que quería era que se vendiera. Entonces yo decía, ok, si la gente no lo ve bien en una foto, no va a tener muchas ganas de venir porque estamos al norte de El Salvador. Tienes que manejar más de 2 horas. Si hay tráfico es mucho más tiempo. Y otro que yo siempre decía, estar compitiendo con otros alojamientos, con otros lugares que ya llevan bastante tiempo en el negocio. Nosotros apenas iniciábamos y después lo que trataba de hacer era copiaba el estilo de fotografía de Airbnb, tomaba las fotos, las trataba de replicar, las del lugar, porque como es el que hago en las redes sociales, Sí. hasta que un día creo que Airbnb había dicho, ya me cansé que me estén etiquetando tanto en este lugar, le vamos a poner la foto para que ya no nos etiqueten, y nos publicaron una foto. ¿Te publicó Entonces, Airbnb? Airbnb publicó una foto de una de las cabañas, que fue cuando... El problema fue que hizo Airbnb, me etiqueta a mí en la foto, pero no al lugar, y yo quería que mencionaran al lugar. Ya. Vine yo y yo dije, ok, lo que voy a hacer, ya que Airbnb es una plataforma con bastantes seguidores, voy a dejar público mi Instagram. Y desde entonces tengo mi Instagram público, y luego volví a publicar la misma foto que había publicado Airbnb en mi cuenta personal, porque yo sabía que la gente iba a entrar a mi perfil y de mi perfil los iba a mandar al otro perfil de mi cabaña. Unir A con B, ¿no? Tú eres el intermediario. Ajá. Porque la gente se iba a preguntar dónde es, pero Airbnb no decía dónde era. Sí. Entonces, lo que la mayoría hace es decir, ok, bueno, este lugar se ve interesante, voy a entrar al perfil de la persona que tomó la foto porque muy probablemente me van a salir más lugares o el lugar en donde la tomó. Sí. ¿Y qué? O sea, básicamente te convertiste en un emprendedor, social media, arquitecto, viajero. Un poco de todo, al final creo yo. Y, o sea, todo eso en el lapso de 2016 a la fecha. No, todo es en el 2016, a finales de 2016 yo comencé a diseñar. Ok. Entonces, creo que fue, si no estoy equivocado, fue a finales de diciembre del 2016, pero el diseño lo terminé en enero de 2017. Entonces sacamos los permisos de construcción en la municipalidad y nosotros comenzamos en la segunda semana de febrero de 2017. Entonces todo esto ha sido desde 2017 hasta ahorita, wow, hasta 2022. Pues te felicito, creo que ha sido un trabajo arduo, supongo no ha sido fácil, pero vaya que lo has sabido llevar y qué buena idea, o sea, creo que supiste proyectar muy bien hacia dónde iba el mercado, cómo se rige la forma de hacer las cosas en la actualidad. Tú la viste desde el pasado, entonces no sé si has escuchado acerca del término del fondo y la forma, ¿sabes? El fondo del cómo hacer las cosas es algo muy importante porque es lo auténtico, la forma, bueno, no la forma, el propósito con el que haces las cosas. Y la forma que es la que lo rodea es ese carrito donde pones tu idea
y el carrito tiene que ser siempre lo trend, lo más visible, y lo aprovechaste muy bien. Gracias, mira, no ha sido, bueno, no ha sido fácil, han sido, ya creo que para 5 años, 5 o 6 años, yo abandoné estar en la capital por venirme al norte de El Salvador, al pueblo donde yo crecí. Mis papás fueron de las primeras cosas que me dijeron, y me dijeron, ok, si de verdad tenés compromiso y crees que esto pues puede llegar lejos, tienes que regresar y pasar todo el tiempo aquí, dedicarle el tiempo que desea el proyecto. Entonces lo hice, no fue fácil porque de vivir bastantes años en la capital, incluso cuando estaba en la universidad, a regresar, entonces ya dejar ese estilo de vida tan ajetreado y darle un compromiso a un proyecto, sí fue un poco retador. Tuvimos bastante miedo también, pero creo que una de las cosas que más ha ayudado, parece broma, pero creo para mí es el Ok. COVID. Fue el que nos... Si en el 2016 a mí me cambió la vida cuando la clienta me mostró Airbnb, me dijo cómo funcionaba la plataforma, creo que lo que nos volvió a dar otro giro fue el COVID. Sin el COVID no hubiese ido ni a Colombia, ni hubiéramos logrado lo que tenemos hasta ahorita. Wow. ¿Y cómo, o sea, vuelves al norte y en qué punto es que entran todos los viajes que hiciste? Aparte del de Colombia, que obviamente fue para tomar este curso, que te ayudó mucho en el estilo de arquitectura que tú haces. Porque vi que también has viajado a México, o sea, has venido aquí a México y Sí. algunos otros países de Latinoamérica. Bueno, cuando comenzamos a construir, pues que a la gente le gustaba el proyecto, era una cosa innovadora también, pero parte del diseño, digamos, la conceptualización también salió porque mi papá creció en un pueblito muy pequeñito, cerca de donde estamos viviendo ahora, y muchas de las historias que él me contaba de cómo eran las casas, los materiales que ocupaba, eso también me ayudó a la parte de la conceptualización y decir, ok, quiero que sea de este material y lo vamos a hacer de la forma que mi papá miraba las casas desde que estaba niño. Entonces, eso también siento yo que le dio carácter al proyecto y le dio identidad porque es algo propio de la zona, y eso le comenzó a llamar mucho la atención acá en El Salvador porque se hizo también con sistemas tradicionales de construcción de acá, que ya casi no se andan ocupando, pero siempre teníamos la limitante de que el dinero, los fondos para seguir construyendo, a pesar de que a la gente le gustaba, pues no teníamos fondos. Por eso las construcciones fueron muy lentas, porque lo íbamos haciendo a raíz que la gente las alquilaba, se quedaba, ese dinero lo volvíamos a invertir en el mismo proyecto. Y en el 2019 yo dije, ok, voy a ahorrar y voy a ir a aprender a construir con bambú a Bali. Ahorré, ya teníamos hecho un plan, ya había hecho en mi cabeza, ok, vamos a hacer un campamento, le vamos a enseñar técnicas de construcción a otros chicos en El Salvador, lo habíamos publicado, estábamos muy emocionados, teníamos reservaciones para varias semanas y yo dije, ok, eso puede funcionar. Yo me iba luego a Indonesia en mayo del 2020, pero llegó COVID. Sí. Entonces, yo ya tenía comprado mis vuelos, había comprado mis boletos y El Salvador entró en cuarentena justo la semana que yo tenía que pagar ya mi estadía en el lugar a donde iba a aprender, en Bali. Sí. Entonces, ok, ya no va a funcionar, esto ya se fue. Y pues luego cuando estuvimos en cuarentena yo me volví a quedar sin dinero. Okay. Por regresar todo el dinero. Sí.
y estábamos frustrados, me frustré mucho, estábamos muy preocupados. Entonces lo que hice para mantenerme ocupado fue comenzar a volver a diseñar y volver a sacar, digamos, como otro estilo de otro prototipo, y pasaba dibujando todos los días para mantenerme entretenido en algo. Donde Ya detiene me... todo. Pero listo. ¿Ya me escuchas? Sí, te escucho. Ah, ok, perfecto, yo también. Ajá, me estabas contando. Bueno, mira, entramos en cuarentena. Cuando salimos, El Salvador solo podía hacer turismo interno. Ok. Y estábamos limitados a tener un número de gente, y de repente comencé a darle la cabaña a un fotógrafo, luego a un influencer, pero ellos venían por su gusto, ellos pagaban, hasta que conocíamos que venían, era que, no, es que yo me dedico a hacer esto y estuve grabando esto. Entonces comenzaban a publicarlo, llegaba un punto en que teníamos demasiada gente que nos comenzó a seguir y ni nosotros sabíamos qué hacer. ¡Qué locura! Y en una cuestión de meses ya teníamos lleno lo que nos había costado hace años, meses. Y fue muy abrumador porque decíamos, qué extraño. Por todo este boom, ¿no? Por cuarentena de redes sociales, que todo el mundo estaba ahí. Y nosotros preocupados porque decíamos, cuando salimos de cuarentena la gente no va a querer salir, es lo que menos va a querer hacer. ¡Qué locura! Entonces, lo que decidimos fue, necesitamos construir una más porque no estamos dando abasto, tenemos caballos. Okay. Y nos metimos a construir una más. Y nosotros decíamos, ok, vamos a pasar más holgados de tiempo, con estadía. La construimos, nos tardamos un poco porque siempre las construcciones las hacemos un poco lentas porque todo es mano de obra local. Entonces, pero luego nosotros tuvimos que, la gente le preguntaba tanto que tuvimos que abrir un espacio para poder aceptar reservas, y de repente cuando aceptamos reservas se nos había llenado un mes, se nos había llenado el otro. No. Y nos quedamos como un poco asustados también y decíamos, ¿esto de verdad está pasando? Entonces nos alegramos, creo que lloramos de la emoción, porque lo que nos había costado mucho tiempo en ser reconocidos, al menos a nivel nacional, estaba por fin llegando. Sí. Y luego de eso, porque lo abrimos este año, apenas este año terminamos de recibir, y ahí fue cuando di el salto que apareció lo de Colombia. Yo dije que puede ser que sea el momento de poder ir, y llegó justo en el momento que tenía que pasar. ¡Qué locura! Y en el caso de las cabañas, ¿planean seguir escalando esto? No sé si te gustaría expandirte a otros países, porque me recuerda un poco la arquitectura que tú haces a lo que hay aquí en México, en algunas playas. Creo que es en Cancún, si no mal Sí. recuerdo. Y, o sea, creo que lugares donde puedes aplicar el mismo sistema que tú haces, hay demasiados. Incluso tal vez en Europa estaría interesante ver eso también. Pues creo que nunca se nos ha cruzado por la mente, es la primera vez que me lo preguntan, pero creo que de construir cabañas, la idea al inicio era tener una villa de 5, ahorita tenemos 3 cabañas, y creo que sí lo vamos a llegar a tener, pero creo que nos vamos a quedar hasta allí y no vamos a seguir construyendo. Creo que me parece un poco injusto para la propiedad de repente solo saturarla con construcciones, Sí, y apreciar lo que el territorio donde estamos nos está ofreciendo. Entonces, eso sí lo tenemos muy, muy aceptado con mis papás, de que no vamos a llenar la propiedad de eso porque no sería justo. Y duro creería yo, sí, tal vez algunas amenidades
de aquí a allá, pero hasta ahí, porque como le explicamos a la gente, no somos un hotel, no queremos ser un hotel tampoco, pero ofrecemos un tipo de servicio parecido al hotel. Entonces tú alquilas una cabaña y es como una pequeñita donde tienes tu sala, tu cocina, puedes cocinar, tienes una ducha al aire libre, tu cuarto de baño y tu habitación. No ofrecemos el porque también queríamos que fuera un turismo responsable y que consumieran local. Hay un montón de lugares muy buenos de comida en el pueblo y lo que hacemos es tener los menús de ellos y la gente les ordena a ellos. Entonces a mí me parece estupendo porque también estás ayudando con la economía local. Es una genialidad, ¿eh? De verdad te felicito. Qué bien pensado. Qué bien pensado. Pues, o sea, ya me dieron ganas de ir. Está muy cool. Creo que va a ser tu obligación ahora después de esto de mí. Sí, sí, de verdad. Am, Realmente, en cuanto a lugares por conocer, ahora mismo estoy muy centrado como en todo el tema del podcast, de saber, actualmente tengo 25 años. He visto que existe algo que le llaman la crisis de los 25, de que te sientes joven, pero ya no eres tan joven, eres adulto, pero tampoco terminas de cuestionar con los adultos. Entonces, eh, sí me encuentro en este punto en el que me estoy preguntando, más que qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo voy a lograr lo que tengo en mente, no lo sé. Pero sí, sí tengo claro que quiero conectar un poco más con Latinoamérica, ¿sabes? Empezar a conocer un poco más acerca de otras culturas porque gracias al podcast he podido conocer personas así como te conozco a ti ahora, de que, oye, veo tu trabajo, me encanta, comparten sus ideas, comparten esa filosofía de vida que tienen y digo, wow, he conocido a personas de Venezuela, de Argentina y realmente es una locura, o sea, que a pesar de que hablamos el mismo idioma, a pesar de que podemos tener algunas costumbres similares, hay cosas que cambian, pero que no solamente cambian, sino que se evolucionan en distintas formas y te enriquecen demasiado. A mí me causaba un poco de gracia. Creo que los salvadoreños, no sé cuánto de verdad viajan, pero creo que no todo el mundo está acostumbrado a escuchar nuestro acento. Entonces yo en Colombia me decían, ¿usted es mexicano? Y yo, no. Y era como, ¿qué onda, güey? Y yo, no, yo no soy mexicano. Y ¿Qué luego, onda, güey? cuando yo estuve en el curso en octubre, había una chica con la cual somos buenos amigos ahora. Ella es mexicana, es de Nuevo León. Y tras que el momento que nos escuchamos hablar, yo fue como, mexicana. Y ella, centroamericano. Y yo, sí, salvadoreño. Y me dice, sí. Y desde ahí nos comenzamos a llevar bien y siempre decían, no, es que los mexicanos. Y yo no soy mexicano. Y lo chistoso de todo eso es que cuando regresé al diplomado que hice de bioconstrucción, ella también llegó. Y fue otra vez como, hay tantas cosas y palabras que tenemos en común, entonces yo la entendía mejor, ella me entendía mejor. Y creo que todo culminó en una noche que hicieron noche de tacos y tenían estas tortillas de harina, no eran de maíz, no me molestó tampoco que no fueran de maíz, pero ahí tenías al salvadoreño y a la mexicana en la cocina calentando las tortillas porque estaban frías. Ok. Y todo fue como, se nos quedaban viendo y yo le digo, ¿ya te diste cuenta que somos los únicos calentando las tortillas? Sí, wow. Es que es cierto, tienes razón. Creo que El Salvador y México, bueno, en realidad Centroamérica y México comparten demasiado, porque mi familia por parte de mi mamá es de Guatemala. Entonces yo crecí justamente en la frontera entre México y Guatemala. El lugar se llama Tapachula, está como a 15 minutos de Guatemala. Entonces sí he logrado ver y vivir
en carne propia cultura de otros países que están cerca de México, específicamente en Centroamérica, y realmente te asombras lo parecidos que podemos llegar a ser entre cómo es que nos tratamos, por ejemplo, entre familia, las costumbres, la comida. Es algo muy curioso y entonces te preguntas si realmente existen fronteras. Exacto. No lo sé. Justo así, porque estando allá, yo decía, todos también tenemos ciertas diferencias, la región, de donde venimos, la comida, pero al final hay también ciertas similitudes. Bueno, a mí siempre me daba risa porque acá en El Salvador te encuentras con tu amigo y es como, ¿qué ondas? ¿Qué ondas? ¿Qué ¿Qué ondas? pedo? Ok. Entonces, Alice, mi amiga mexicana, cuando estábamos en el diplomado, yo siempre era, ¿qué onda? ¿Qué pedo? Y todos se quedaban así como, ustedes con sus palabras. Ya, sí. O No, el... pero Ajá. yo me quedé bastante tiempo, Liz. Creo que Liz todavía sigue en Colombia, hasta donde yo tengo entendido. Ok. Me regresaba a México para las festividades, pero a ella le gustó, creo que sintió esa conexión con ese territorio tan bonito y me dijo a mí, antes de venirme, yo regreso a México, pero luego me voy a regresar otra vez en febrero y me quiero quedar un buen rato acá en Colombia. Entonces yo siempre les decía a los colombianos, no sé qué tiene esta agua en estas tierras, no sé qué es la comida, pero a veces no te dan ganas ni de salir de ahí. Te vas a volver, ¿no? Bueno, mis planes están en regresar en marzo, entre marzo y abril. Yo me quería quedar tiempo, pero también por cosas del proyecto no podía. Ujú. Y de hecho, cuando que fui al curso en agosto por 4 días, me quedé en un voluntariado. Y el voluntariado, sí, creo que eran 6 días el voluntariado. Entonces, creo que estar en el voluntariado también me hizo darme cuenta de otras cosas que podíamos hacer, y en el voluntariado fue donde me ofrecieron la beca por la cual yo regresé a Colombia a hacer ya el diplomado formal en bioconstrucción, y yo iba súper emocionado. Entonces yo decía, yo regreso a Colombia y ya para quedarme 2 meses. Entonces el diplomado solo duraba 10 días y después me quedé en el lugar ayudando, colaborando y construyendo con bambú. Oye, pues, o sea, me has hablado acerca de bioconstrucción, de esa conexión que tienes con la naturaleza, pero también sé que la arquitectura actualmente ha llegado a un punto en el que tiene una conexión muy profunda con la tecnología, por la forma en la que se presentan los proyectos, el modelaje en 3D y todo esto. ¿Cómo es que tú llevas ese aspecto? ¿Cuál es tu relación con la tecnología? ¿Cómo es que haces cohesionar lo natural con toda esta parte tecnológica? Soy honesto, la parte de hacer diseño 3D no soy bueno. Ok. Mi mejor amigo es súper bueno haciendo modelado en 3D. Yo soy pésimo, es una cosa muy básica, creo que no es mi fuerte. Ok. Y él casi siempre lo que hacía era bocetear. Casi siempre a los clientes les enseñaba un boceto y luego hacía un diseño 3D pero muy básico y trataba de hacer composiciones, así se les puede ver, y pues así a tan detallados no, nunca. Y maquetas, en la universidad tampoco era bueno haciendo maquetas. Hasta ahora que estoy en Colombia volví a hacer maquetas, y de la forma en que me mostraron cómo conceptualizarlas me ha servido, me ha ayudado bastante, y es lo que he estado haciendo últimamente. Creo que el modelo ayuda. Al final creo que todos también tenemos una forma de diseñar diferente, respetable, y creo que es con la que te sientas más cómodo también. Sí, sí, de hecho. De- em,
Hace creo que 3 o 2 meses, creo, hace como 2 o 1 mes, no, más de un mes y ya tiene como 2 meses. Am, yo soy muy aficionado al diseño. Y primero empecé con diseño 3D, que me enseñaron en la carrera, que más que nada era diseño en 3D, pero de forma industrial, de que, no lo sé, una tuerca, y después ya te vas con algo más complejo y demás. Am, Empecé con eso y poco a poco me fui después a diseño gráfico, después me fui a branding, después volví a un tipo de diseño 3D, pero un poco más completo. Después me fui con animación. Y siempre ha estado la fascinación, ¿sabes? Del diseño en todos lados. Después, mezclando lo que había aprendido con mi papá, me empezó a llamar mucho la atención la arquitectura, pero siento que, o sea, bueno, no siento, yo sé que no tengo el conocimiento suficiente aún para poder hacer un proyecto arquitectónico completo, pero sí tengo noción acerca de los espacios y de las distribuciones. Entonces, eh, tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de diseño de interiores. Entonces remodelé un spa y hice todo el proyecto y fue una locura porque yo acepté sin antes hacerlo. Algo así, ¿sabes? O sea, sí tenía noción de espacios, sí tenía noción de colores, sí tenía... Era como que tenía noción de todo, pero por separado. Aún no lo había llevado a un conjunto. Y entonces me dijeron y yo dije, pues bueno, vamos a ver. Entonces empecé a cohesionar todo. Haz de cuenta, es como cuando cocinas. Metes la zanahoria, el tomate, la cebolla, un poco de picante. Lo mezclas y sale algo que, para ser sincero, no sabía qué era. Porque dije, o sea, no se parece. Es que enfrente está el jardín y a veces pasan Ah, personas y con sus perros, entonces... Pero bueno, entonces al final vi que no era algo parecido a lo que mi papá hace, porque he visto sus proyectos, em, pero yo hice algo diferente. Toda la vida jugué con Legos. No sé si has visto los sets de Legos que a veces no tiene dos paredes. O sea, de 4 paredes no tiene dos y puedes ver lo que hay adentro. Entonces yo lo hice así. O sea, dije, voy a presentarla varias vistas con, o sea, sin las paredes que aparecen en primer plano para que puedan ver bien cómo está todo por dentro. Y entonces, cuando me di cuenta, había hecho algo extraño, pero según yo se veía bien, lo presenté, les encantó porque podían ver bien los muebles, podían ver bien las estructuras, los colores, y dije, wow, qué loco, sí lo hice. Y sí, o sea, cobra mucho sentido lo que acabo de decir, todos tienen formas diferentes de presentar los proyectos. creo que cuesta un poco porque yo recuerdo que en la universidad algo que nos enseñaban es que todos tenemos que seguir un sistema y como que si somos ovejitas todos tenemos que hacer lo que todos hacen. Pero cuando me pasaba mucho a mí, porque yo a veces no lograba encajar y por ser ese diferente, dicen, ah, no, es que hace unos diseños y siempre quiere hacer esto, quiere hacer esto otro. Pero también a veces creo yo que tenemos profesores en las universidades que no nos enseñan a explorar qué es lo que de verdad nos gusta, con qué es lo que nos sentimos cómodos. Nos ponen a hacer tareas que un diseño con el cual no estamos familiarizados. A mí me ponían a diseñar hospitales y yo a veces decía, un hospital no está malo que nos pongan a diseñar hospitales, pero también es algo que no te gusta, entonces no lo haces un diseño muy integral, porque también Eso. de cierta forma, en cambio, cuando algo te gusta, investigas por tu cuenta sin que el profesor te diga, tenés que hacer esto. Entonces, le pones un poco más de corazón
y ya no lo ves como solo una tarea. Ya sientes una responsabilidad de cierta forma, un vínculo con el trabajo, ¿no? Sí, no, y a mí me pasaba mucho. Entonces, luego por eso comencé a publicar las cosas que me pasaban en TikTok. Ok. Entonces, así fue como comencé a hacer mi TikTok. Al principio, pues casi no lo utilizaba y me pasaba bien. Aquí yo dije, bueno, un día voy a, voy a hacer alguna cosa y vamos a ver cómo nos va. Y luego vi que no solo a mí me pasaba la experiencia que yo ponía en TikTok, y yo decía, es increíble también que a un montón de gente también le pase, porque a veces creo yo que arquitectura es una carrera bastante competitiva. Se tiende un poco a veces a estar en un ambiente un poco tóxico dependiendo de cómo sea la persona que te da la clase. Yo siempre he dicho, las universidades se enfocan en tener arquitectos, digamos, reconocidos en el país, pero eso no dice que van a ser buenos educadores. Sí. En cambio, si alguien tiene que la vocación de enseñar, te va a inspirar, te va a decir, ok, vamos a hacer esto, no lo puedes solucionar, pues entonces veamos de qué forma lo puedes solucionar. Pero cuando la persona no tiene esa vocación, puede ser el mejor arquitecto del mundo, pero no te va a enseñar nada. Sí, de hecho. Y Y creo eso que que... eh, toda, sí, dime. sí, ¿no? Aquí en El Salvador pasa mucho, me pasaba a mí. Yo me tuve que cambiar de universidad también por eso mismo, porque tuve muchos problemas con un profesor, y ya luego la cosa escaló a convertirse en una cosa muy personal. Entonces No. a tal grado de que yo ya no podía seguir en esa universidad porque no me iba a graduar. Ya me lo había dicho un montón de veces, ¿no? De ¿Es que en no te... serio? Sí, yo estudié yo llegué becado a una de las universidades que tiene bastante prestigio en El Salvador. Se llama Universidad Doctor José Matías Delgado. Es famosa también en El Salvador. Y al señor, desde el día que yo llegué y tuve primera clase con él, mi nombre es fulano de tal, estudié en un instituto público, vengo de tal pueblo, y pues fue un poco chocante quizás para él. Entonces en clase de repente, como, y en tu pueblo ya conocías esto, en esto ya conocías esto otro. Y yo como, al principio me pareció un poco curioso, hasta que un día pues no me quedé callado, y creo que eso no le gustó. Y mis amigos, mis compañeros siempre se daban cuenta que yo le respondía, no me dejaba. Ok. Entonces, pero llegó a tal punto de que las cosas, bueno, yo nunca pasaba la materia con él. Eso de que... Nombre, mal. Brian, no, mal. No, y entonces ahí comencé a tener problemas, hasta que un día me dijo, se sentó enfrente de todos, vio mis planos. ¿De verdad te gusta la arquitectura?, me dice. Y yo, sí. No, respondeme con sinceridad, me dice. Nunca se me olvida, porque me dice, ¿te estás estudiando arquitectura porque te dijeron que va a ser una carrera bonita, color de rosa, o porque tus papás querían que fueras arquitecto? Y yo, no. ¿Y por qué? Porque me gusta, le digo, eso es lo que he querido ser desde niño. Y me dice, sí, pero los sueños cambian. Y yo te lo digo porque vos no traes para ser arquitecto. Así, ¿Qué? enfrente de todo. Y yo me quedé como, ok. Y me dice, estás a tiempo aún para cambiarte de carrera, porque quizás no sabes qué es lo que querés, y dijiste arquitectura, me dice. Y yo, no. Y recuerdo que comencé a enrollar mis planos, porque estábamos en una mesa de dibujo. Y me dice, no, espérate, yo no he terminado. Y yo así como, ok. ¿Qué más me vas a decir? Después comenzó a explicar de que el por qué era importante que uno supiera qué era lo que le
gustaba, porque luego cuando ya pasan bastantes años y uno está en la carrera se da cuenta de que de verdad no era esto, a tal grado que me dijo, no, vos no traes madera para ser arquitecto. Y si te gradúas de arquitecto vas a ser un arquitecto mediocre. Wow. Aquí, sí, no. Entonces, creo que a veces son un poco crueles y no es la forma como de tratar a un estudiante que tiene un montón de sueños, un montón de cosas en la cabeza, porque luego de eso yo odiaba la carrera. La odiaba a tal punto que decía, yo solo me importa ya salir de esta universidad porque muy probablemente nunca me dedique a arquitectura. Y mis amigos sabían, mi mejor amigo que también es arquitecto, luego cuando comencé a trabajar con él, a él le encanta también la arquitectura y trataba de que yo me enamorara la carrera. Y fue como, ya hasta que me metí en el proyecto, le volví a sentir amor otra vez a ser arquitecto. Me encanta, me gusta bastante, pero siempre critico esa parte de la formación, que a veces los métodos con los que te enseñan no son quizás los mejores, o la persona no sabe de verdad cómo dar una clase. Y entonces conmigo al menos en esa parte sí fueron un poco crueles, por así decirlo. Y yo tenía compañeros también que se reían de mí. Pasaba yo, explicaba y era como, no, es que el hippie. Porque me gustan diferentes. Sí. No. ¿Sabes? Wow. Justamente hoy estuve grabando otro episodio junto con una chica que, bueno, en el mundo de los podcasts a veces hacen conferencias para explicarte cómo hacer mejor tu podcast, que llega más gente y así. Y en una de esas conferencias, todos los que estaban ahí empezaron a poner sus podcasts. Yo vivo en Puebla, aquí en México, y vi que había una tal Lau que había escrito su podcast, y entonces empecé a tomar screenshots de varios. Pero ya después que acabó todo eso, me puse a buscar en Instagram y en Spotify los podcasts, y habían muchos que tenían un episodio, 4, 10 y ya. Pero Lau, la que vi que vivía igual aquí en Puebla, ya tenía 120 y tantos episodios. Y dije, wow, qué bien. O sea, yo igual tengo esa cantidad. Y pues como yo ya lo hice, sé el mérito que tiene, ¿sabes? Sí. Entonces, entro a Instagram y veo que tiene 17 años, escucho su podcast, muy, muy bueno. De hecho, te lo recomiendo. Se llama Sin Edición. Y entonces dije, wow, voy a platicar con ella porque estoy seguro tiene mucho que compartirme. Yo igual probablemente le pueda hablar acerca de algunas experiencias que tengamos en común. Y pues ella ahorita está en la etapa de la preparatoria, ya para pasar a la universidad. Y estábamos hablando acerca de eso, de cómo es que los profesores en muchas ocasiones no ayudan demasiado. Yo les estaba platicando que, por ejemplo, mi profesora de filosofía llegaba a vender maquillaje a las compañeras. Y esa era mi clase de filosofía. Tengo un primo con el que tenemos la misma edad, él estaba en otra preparatoria, y él me hablaba acerca de la historia de la caverna de Platón y demás historias de filósofos, y yo así ¿de qué me estás hablando? Yo sé que filosofía no sirve. Actualmente te puedo decir que amo la filosofía. Y esto es gracias a podcasts que he escuchado, ¿sabes? Y entonces dices, ok, ¿qué tan complicado es poder, no sé, poner como profesor a alguien que de verdad le guste y que disfrute lo que hace? Y también, ahorita que estabas platicando tu anécdota con este profesor que te dijo, tú no tienes madera de arquitecto. Igual, en uno de estos exámenes que haces en la preparatoria, que te dicen qué carrera deberías elegir o por qué área irte y demás,
recuerdo que la psicóloga de la escuela me aplicó esa prueba y ella me dijo, le entregué mis exámenes, le entregué mis pruebas y yo estaba emocionado. Y me dice, pues mira, viendo tus pruebas y viendo los resultados que tienes, la situación en la que te encuentras con tu familia, el lugar en el que estás, te recomendaría que no estudies la universidad, entra a una carrera técnica y sé técnico de climas, de aires acondicionados. Y yo así de, gracias, y ya me fui y me quedé así de, wow. O sea, no me enojé, no me indigné, no me puse feliz, solamente fue de, wow, ¿quién diría que tengo todo para ser un técnico de aires acondicionados? Que vaya, no tiene nada de malo, pero yo me esperaba todo menos eso. O sea, dije, ¿qué está pasando? Y pues ya, no lo hice. Tal vez fue un gran error, no lo sé. Nunca sabré si pudo haber sido buen técnico de aires acondicionados. Pero estoy seguro que si hubiera decidido eso, no hubiera hecho este podcast. Sí, no, era lo que te decía. Creo que lo que tiene que pasar cuando tiene que pasar. Porque, por ejemplo, he conocido varias personas también porque ven mis TikToks. De hecho, es sumamente peculiar cómo todo encaja, porque vamos a comenzar a construir en la propiedad, vamos a comenzar a experimentar con nuevos materiales. Y buscando bambú acá en El Salvador, yo dije, ok, voy a meterme, le dije a mi papá un día, el marketplace de Facebook, como lo último, y puse bambú El Salvador. Me salió comenzando a darles scroll a todo, me salió un anuncio donde una chica vendía bambú. Le escribí, y hola, mira, yo estoy interesado en esto y esto. Y me contesta, sí, todavía. Pero me contestó como a las bastantes horas. Y luego yo le contesté y yo, sí, estoy interesado en esto otro. Y de repente me dice, yo te sigo en Instagram. ¿Es en serio? Me causó gracia y fue como, y yo, ¿en serio? Sí, te sigo en Instagram. Y yo como, bueno, entonces ya sabes qué es lo que yo hago, a qué me dedico. Y me dice, sí, lo sé perfectamente. Y comenzamos a hablar y después era como, qué chévere. Y es la persona que me está vendiendo ahora también el bambú. El bambú. Tu dealer de bambú. ¡Wow! Sí. Y yo le decía a ella también eso. Es bastante peculiar cómo todas las cosas funcionan, le digo yo. Yo ya había estado buscando y yo dije, como último recurso voy a ocupar el marketplace, y pues solo pasó cuando tenía que haber ocurrido. Entonces a veces siento que la vida tiene un sentido del humor un poco peculiar. Le gusta con nosotros y no sé, es un poco extraño también a veces cómo las cosas pasan. Sí. Sí, de hecho sí. Justamente también eso estaba comentando hoy con esta chica que, o sea, cuando vi su perfil, bueno, su perfil y su podcast, realmente yo, o sea, no me gusta entrar a esas conferencias, por ejemplo, de podcasters, así, porque siento que es muy entrar en la fórmula, ¿sabes? Y es ver lo que está pasando ahorita, pero a mí no me interesa lo que está pasando ahora, me interesa lo que va a venir. Y muy pocas veces en esas conferencias habla de eso. Pero el poder encontrar a estas personas que te das cuenta, o sea, yo nunca me iba a imaginar que iba a poder hablar de algo como un podcast, con una niña de 17 años, yo teniendo 25, y con esa soltura y con toda esa apertura y con todas esas mismas experiencias en común. O sea, no creí que pudiera tener tanto en común con alguien tan joven o con alguien que yo esperara que viviera aquí en Puebla. Y se dio, y realmente el podcast, no sabes lo mucho que lo disfruté el día de hoy.
Incluso igual esta conversación creo que ha sido un muy buen inicio para esta nueva temporada del podcast. De verdad, Brian. Bueno, hace rato te comentaba acerca de que a veces tratamos de encajar o de encontrar nuestra tribu, y creo que de lo que tú me estás diciendo con esta otra chica, ya encontraste a alguien también de tu tribu. Sí, claro, y tú también estás invitado a formar parte de la tribu. Es bien peculiar. Cuando estuve en el diplomado, hablábamos bastante con los otros chicos con los que yo compartí el dorm en donde yo me estaba quedando. Y es increíble también cómo todos compartíamos esa afinidad por querer aportar un poco con todos estos cambios que vienen con el clima, por querer construir de forma responsable. Y no estaba ni siquiera poder tener una conversación porque todos estábamos en la misma onda. Entonces eso también es muy bonito. Sí. Que ahora que lo comentas, es que ahorita me hizo clic. ¿Cuál es tu expectativa del medio ambiente en el futuro? No quiero decir tiempo porque me asusta un poco. Bueno, me asusta bastante. Ah, ¿Qué opinas acerca de la situación actual? Mm. Creo que es un poco complicado. Y a veces cuando lo hablas abiertamente o alguien te escucha, la gente cree que estás loco, a saber en qué onda andas. Y luego dices, también es un poco alarmante porque no todos tienen como esa conciencia, y va a pasar, sí va a pasar. Pero ¿cuándo? No sabemos. No sabemos cuándo, pero también creo que es bastante chévere cuando sabes que puedes aportar un poquito desde tu parte profesional y que también otras personas lo están haciendo. Que creo yo que todos tienen su momento. Yo creería de que es muy probable que en términos arquitectónicos, tarde o temprano, haya más gente que se comience a interesar en este tipo del parte de la arquitectura, en donde no se nos enseñe que si el terreno no es plano, hagámoslo plano, porque eso es lo que te enseñan en la universidad. En cambio, nunca te enseñan a que si no es plano, ¿para qué necesitas cambiar el terreno si puedes cambiar la arquitectura? Eres arquitecto, puedes jugar con la forma. Exacto. Entonces, ¿por qué tenés que cambiar el terreno para que se adapte a la arquitectura cuando la arquitectura es la que se puede adaptar al terreno? Que es una de las cosas que a veces no siempre se enfocan. Creo que dependiendo es de cada profesor. Pero siento yo de que cuando llegue el momento y que tengan que cambiar una cosa apresurada, creo que ahí le va a caer el 20 a las personas y van a decir, ok, pero no se dan cuenta de que también está pasando ahorita acá en El Salvador. Bueno, este día, por cierto, acá estamos en temporada seca, ya no llueve en esta temporada, y justo hoy, durante horas de la mañana, llovió un poco, que es sumamente extraño, y de repente un sismo a las 8 de la mañana. Wow. Entonces, es una cosa bien peculiar, pero también tienes en la zona alta de El Salvador, aquí no neva, y ya se han registrado que hay escarchas de hielo en la zona más alta de El Salvador, o calores en lugares que nada que ver, y la gente solo... A mí me parece bien curioso, quizás de la forma donde yo estoy viviendo, porque veo casas muy bonitas de tierra, de adobe, muy frescas, sistemas tradicionales de construcción de acá. La gente le dicen, ok, no, se les ha enseñado acá en El Salvador que tener una casa tradicional es para gente pobre. Entonces la gente cree que subir de estatus es tener una casa de bloque de concreto, techo de algún tipo de lámina, y eso es tener dinero. Entonces de repente tienes tu casa tradicional que corresponde
al clima, corresponde a los materiales locales, pero luego la gente dice, ay, pero mi casa ahora es muy caliente. Yo me quedo, obviamente va a ser caliente, le cambiaste los materiales, cambiaste la forma de la casa, ya no corresponde al área donde estás viviendo, entonces te vas a ahogar en ella por los calores que hay. Entonces la gente tampoco no se da cuenta de que cree que es un chiste y creen que cuando les comenzás a hablar de estas cosas, dicen, no, gente está metida a saber en qué cosas y eso, ¿qué pasa? Ya, ni voy. Para mí es alarmante porque yo digo que ellos son los que le están también fomentando a otros el mismo tipo de pensamiento. Entonces es un poco... Y creo que hasta que no te das cuenta de las cosas que no te pasan a ti, es que no comienzas a cambiar ese tipo de situaciones. Porque acá donde yo vivo ahora, yo antes venía a visitar a mis papás, nunca me daba cuenta de que el servicio de agua, cuando es temporada seca, comienza un día sí, un día no, el agua. 2 días no, un día sí. Hasta el punto que el servicio de agua lo dan una vez cada 14 días. Pero yo no me daba cuenta porque yo tampoco dependía de eso. Por mi negocio me di cuenta de que el agua no es constante. Entonces tengo que ocuparlo responsablemente, pero no todos lo ven de esa forma. ¿Y tú consideras que todavía se puede no solucionar todo este cambio? Porque creo que el cambio ya se está dando. O sea, ya lo estamos viendo. Pero... Creo que cambios... Perdón, dime. No, dime. Creo que lo que tenemos que hacer es adaptarnos a ese cambio. Porque creo que para llegar ya a revertirlo es un esfuerzo, no sé ni de cuántos, ni cómo, pero lo que nos toca es comenzar a adaptarnos, y ahí creo que vendría una cosa de tecnologías en arquitectura en donde solventen también cierto tipo de problemáticas. Entonces, para mí lo que se viene es adaptarte a lo que se viene, porque de modo así va a pasar y tiene que pasar. Es muy fuerte eso que dices, porque habitualmente en estas conversaciones siempre sale el comentario de, pues mira, aún se puede, vamos a hacer todo lo posible nosotros como sociedad. Y la verdad es que si te pones a leer un poco respecto a cuál es la verdadera problemática, la mayor parte del problema no solamente somos nosotros como sociedad, sino también las empresas que creamos como sociedad. Y las empresas tienen un gran peso en si se quiere o no detener todo esto, pero mientras nosotros sigamos consumiendo en la misma forma en la que consumimos, las empresas no van a dejar de producir. O sea, ellos van a seguir, y es algo feo el ver, por ejemplo, la industria de los textiles, de la moda, todo este tema de la moda rápida, el fast fashion. Sí, todo este tipo de industrias rápidas que producen la industria de la tecnología está igual. O sea, con tantas baterías, pantallas y accesorios que al final terminan en las calles o contaminando suelos. Sí es un gran problema, y el que me digas lo único que queda es adaptarse, demasiado fuerte, pero muy real, muy aterrizado de tu parte. Sí, es que creo que a veces también solo hablar y decir, ok, te propongo esto. Sí hay soluciones, pero ¿cómo hacer que esas soluciones las siga una masa grande de personas? Es también un poco... es un poco utópico, creería yo. Entonces, en ese sentido, hay que ver las cosas. No todos se van a seguir. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
no vas a cambiarle la mentalidad a miles, millones. Si hay un grupo, o si hay un grupo también que es muy consciente, pero a este grupo en el que estamos, lo que nos toca es irnos adaptando, porque los otros también no van a cambiar. Entonces, pensar que todos van a cambiar y todos van a seguir la solución a la problemática es también, aunque veas y lo puedes ver, hay gente que vive, acá me fijo yo te doy el punto de vista de El Salvador, por acá donde más paso, y yo veo la gente, la basura la pueden tener afuera de su casa, pero no la quitan, porque esperan que alguien más les solucione eso por ellos. ¿Cómo va a ser así? Entonces, por más que tengan cómo solucionarlo, no lo van a hacer. Entonces yo por eso yo digo, ni modo, te toca también adaptarte y crear tus cambios desde tu propia trinchera, por así decirlo, comenzar por allí. Muy probablemente alguien más diga, ok, lo que está haciendo me gusta, yo también le voy a entrar, voy a estar en esta onda porque también creo en estos mismos ideales, pero van a haber 8 que digan no. Sí. Porque, ¿cómo vas a convencer yo siempre he dicho eso, ¿cómo vas a tratar de convencer a una cantidad horrorosa de personas a que estén en la misma onda? Sí, a veces ni nuestros amigos se ponen de acuerdo para ordenar comida, que todos vamos a ordenar la misma comida. Sí, de hecho, y creo que, no lo sé, como tú dices, empezar desde tu trinchera y empezar a compartir con otras trincheras a través de este tipo de medios de comunicación, creo que es algo fundamental. Pero definitivamente hay personas que, o sea, no se trata de convencer. O sea, es, creo ya, solamente buscar las personas que ya piensan igual, que están dispuestos a crear un cambio en su forma de vida y si tienes suerte. Porque igual contactar a todos es imposible, o identificarlos, o poder comunicar, hacer que el mensaje les llegue. Pero siempre dejar en claro que van a haber personas que definitivamente no se van a adaptar. Y creo que es ahí donde entra la importancia de la comunicación en Internet y cómo es que prevalece a través del tiempo, para que las futuras generaciones empiecen a crear conciencia, porque la conciencia en cuanto al medio ambiente, creo que cuando eres pequeño es más fácil de entender que una vez que ya eres adulto. Pero creo que también la otra parte es que la gente no cambia hasta que le comienzan a pasar las cosas. Pero Sí. cuando ya te comienzan a pasar las cosas porque ya lo tenés encima, Y ya lo es pudiste tarde. haber evitado, claro, lo pudiste haber evitado, pero ¿qué pasa? Después decir, bueno, ni modo, ya pasó, ahora me toca, como te digo, adaptarte a lo que ya está. Sí. Hemos- Y no sé si tú, o sea, ¿cómo fue que empezó toda, o sea, tu fijación por el cuidado del medio ambiente? Supongo empezó desde tus raíces, que me comentas, la forma en la que vivían tus padres y demás, pero no sé cuál ha sido tu perspectiva en la actualidad. Porque hay un personaje muy importante ahora mismo que es Elon Musk, que habla acerca de autos eléctricos, paneles solares, pero no sé qué tan viable es todo esto, ¿sabes? Porque sí son tecnologías tal vez que funcionan basándose en recursos naturales que no están tan limitados como por ejemplo el petróleo, pero que aún siguen siendo un gran problema. Quiero decir, tan solamente las baterías de litio, pues sí tienen una gran vida útil, sí funcionan, pero ¿a qué costo, sabes? O sea, ¿cuál va a ser el proceso para poder reutilizar ese tipo de material? eh, en Colombia recuerdo que uno de los profesores, que también estaban jóvenes igual que nosotros, él estaba, ok, ¿qué pasa
porque hay un lugar en Colombia que es un centro de yoga. A mí me parece muy bonito el centro de yoga, pero tienen un tipo de piedra que no es de la localidad y es de otro lugar en Santander, sumamente lejos. Y yo decía, ¿cómo diablos trajeron esas piedras desde...? Y entonces te pones a pensar, el lugar se ve muy respetuoso con el medio ambiente también, pero yo digo, qué respetuoso fue con la huella de carbono, porque trajeron estas piedras muy hermosas, parecen muy hermosas, son de un pueblo que se llama Barichara, en Santander, pero estas piedras han viajado cientos de kilómetros para llegar hasta ahí, y entonces ahí cuando yo te pregunto, ¿crees que también eso es muy ecológico? Exacto. Entonces, y luego ver también todas estas tipos de tecnología muy buenas, pero dices, atrás de todo eso, ¿Qué hay? ¿qué tan fue la producción de esto? Porque a veces yo veo cosas que reciclan, reutilizan, pero ya después tienes una botella y la botella para poder ser reutilizada tiene que tener ciertas características y no todas pueden ser reutilizadas. Y dice, y entonces ¿de qué sirve guardarlas todas también? Porque no todas van a poder ser utilizadas para lo mismo. Y a veces yo me pongo a pensar, hay productos que son ecológicos también en masa, pero luego dice, ¿cuánto gastaron para hacer esto? Entonces Sí. te pones a decir, ¿de verdad es tan ecológico como lo mencionan? Porque también hay un montón de lugares que ahora solo ocupan eso de esa pantalla verde por decir, sí, le entramos también, como ustedes dicen, al jale de Exacto. ese realidad nada que ver. Exacto. Esa es una gran problemática. Lo acabas de decir perfecto. Es esa pantalla verde que se utiliza ahorita en el marketing. Y no quiero sonar un hippie anti-sistema, pero es que de verdad que el capitalismo se está autoconsumiendo y nos está terminando de consumir a todos. O sea, ¿cómo es posible que algo con un fondo, con un propósito tan, no lo sé, tan sincero como el hecho de intentar llegar a ese equilibrio de la huella de carbono en la forma en la que vivamos, puede llegar a interrumpirse por necesito que sea mi negocio rentable. Necesito hacer rentable ese extra de sustentabilidad que voy a poner en mi producto y ya no ves el beneficio porque lo quisiste rentabilizar y lo utilizas para hacer marketing y entonces las personas igual viven engañadas, viven viendo esa pantalla verde antes que el producto y entonces te das cuenta y te preguntas ¿en qué punto fue que fallamos así? O sea, ¿en qué punto Porque permitimos que eso sucediera? yo siempre creo que nada es 100% ecológico, nada es en serio de verdad, como ni mi proyecto. Mi proyecto lo trato de hacer ecológico, voy por esa vía. Te lo digo, yo siempre soy honesto cuando hablo de eso y con mis papás ahorita estamos tratando de solventar una problemática porque, ok, tenemos las cabañas, reutilizamos el agua jabonosa, están orientadas de una forma de aprovechar el viento, que no utilizar aparatos electrónicos, pero nos damos cuenta de otro problema que estamos generando, que es el que ahorita estamos tratando de solventar, la basura. Todos los residuos que se forman por la gente que viene hasta acá. Porque a pesar de que la cabaña tiene su cocina, está su vajilla, la gente sigue trayendo platos desechables. Entonces, ¿cómo solventar esa parte? Porque todos los residuos orgánicos sí se quedan en la propiedad, pero hay otra cantidad horrorosa que sale que no se queda aquí. Yo me quedo y me pregunto, ¿hasta dónde va a parar todo eso? Y estamos tratando de
de decirle a la gente, ok, ya no va a ser permitido traer platos desechables, mejor si usted necesita platos de cartón, aquí le vamos a tener por si no quiere ocupar la vajilla, pero no tiene necesidad de traer platos desechables. Pero luego también está lo otro, que traen una Coca-Cola en un PET, en una botella. Nunca vas a ser al 100% ecológico, creo que no, es que también engañarnos, y nunca, porque a pesar de que yo tengo mi proyecto, si yo consumo en otro lugar, también estoy cayendo en otro tipo de situación, en otro tipo de contaminación, entonces es imposible. Incluso en lo de la moda rápida caemos siempre. O sea, nunca vas a poder tener algo 100%, es mentira. Al menos yo así lo veo, nunca, jamás. Y si alguien te lo dice... Sí. Qué fuerte. Pero sí. No lo sé. Creo que, como tú mencionabas, lo único importante ahora mismo es prepararnos, supongo. Espero dentro de 3 años podamos hablar de esto sin tener que llorar. Porque de lo que me estoy dando cuenta es que el cambio o el impacto está siendo exponencial. O sea, está creciendo demasiado rápido. Cambios que veíamos antes en lapsos de 5 años, ahora están pasando en 1 o 2 años. Sí. Entonces, pues no lo sé. Aunque a raíz de esos cambios vas viendo más gente involucrada en querer hacer otro tipo de cambios. Sí. Pero tampoco es tan malo cuando lo ves desde ese punto de vista y decir, ok, hay otro tipo de gente también que se están involucrando, que ya están un poco conscientes, ya se preocuparon, y que pasa, sí, pero quizás no en el tiempo que tiene que pasar, sino que cuando lo tenés encima. Sí, que ojalá esto, o sea, la conciencia llegue cuando tenga que llegar y esperemos sea en el momento correcto. Ojalá. Sí. Pero... Aunque no de una forma tan preventiva, porque creo que no va a llegar de una forma tan preventiva. Preventiva tuvo que haber sido hace no sé cuántos años para evitarnos ahorita todas estas olas de calor, o que llueve de forma como todos los años. El clima rompe récords y te dicen, no, nunca habíamos tenido una tormenta así, nunca. El huracán salió de categoría tal. Golpes de calor de 50 grados. El problema también es cuando todo eso crees que es normal. Y la gente se adapta a esto también y lo cree que es normal, y no. Porque también eso de adaptarte, una cosa puede ser adaptarte creyendo lo que es normal, o adaptarte porque no hay otra forma de poder enfrentarlo. Sí. O sea, seguir negando dentro de nuestra naturaleza ese tipo de cambios bruscos, pero aceptar el hecho de que el cambio ya está. E intentar que, pues de cierta forma, no siga cambiando al ritmo que lo está haciendo, supongo. Me pareció mucho, me llamó la atención que en donde yo fui a Colombia, porque yo me estaba quedando estaba en medio de las montañas, no tenía ni señal en mi celular, estaba en medio de las montañas, a 4 horas de Medellín, era como una comunidad que está en las montañas de un pueblo que se llama San Rafael, en Antioquia, pero me llamaba mucho la atención cómo esta comunidad ha logrado estar unida y construir respetando el entorno en el que están, porque están muy conscientes de todo lo que está pasando. Y creo que también ver este tipo de comunidades así te crea una conciencia todavía un poco más diferente, porque es un colectivo, es todo un colectivo el que está trabajando, y es todo un colectivo que te está diciendo, ok, mira, esto también funciona. Y yo le digo a mis amigos, a mí como que me resetearon cuando fui, y regresé con perspectivas muy diferentes a las que ya tenía, incluso hasta para diseñar o cosas de naturaleza. Entonces
fue muy bonito, fue muy, muy bonito. Sí, tengo que ir yo también. Necesito que me hagan un reset, ¿sabes? Nuevas Creo que ideas. en la reserva donde yo me estaba quedando, recuerdo que eh, igual como cuando sos extranjero en un lugar, también la gente tiende a hablar contigo porque quiere saber cosas de tu país, de tu cultura. Entonces siempre hablaban conmigo y me decían, cuando yo les decía, no, yo voy a regresar. Y la mayoría de colombianos tenían esta palabra que decían que uno termina amañándose con su territorio, porque me contaban que a veces habían gente en los cursos anteriores al que yo estuve, que estando en el curso se dieron cuenta que su vida estaba así como en un caos y lo que necesitaban era salir de lo que estaban haciendo. Me dijeron que hubo una persona que renunció a su trabajo y se fue a estar un tiempo ahí porque era lo que le llamaba algo. Entonces es como que acudís a ese llamado y le haces el caso a ese llamado. Pues, mira, amigo, que ahorita yo estoy intentando escuchar llamados. Espero llegue pronto. No lo sé. Para ir cerrando el podcast, habitualmente hago una última pregunta. Esa pregunta consiste, bueno, más bien, más que una pregunta, es una recomendación. Para todos los escuchas que quieran terminar de conocerte o acercarse un poco más a esa mentalidad que tú tienes, ¿qué, qué les podrías recomendar? Ya sea una película, un álbum, algún libro que sientas que pueda contener parte de tu esencia o parte del mindset que tienes para que puedan terminar de conocer a Brian. Hay un documental de una... no sé, yo lo vi en Apple TV, pero porque creé la cuenta y te daba unos días gratis, pero entré solo, solo porque quería ver ese documental. Hay un lugar en Bali que se llama Bamboo U y el estudio que tiene se llama Ibuku. Ellos diseñaron una casa completamente de bambú y hay un episodio de Casas Increíbles en Apple TV y es un episodio dedicado solamente a esa casa. Entonces explican por qué la casa tiene la forma que tiene, por qué la construyeron en el lugar que eligieron para hacerlo, el sitio. Entonces creo que como tú dices, yo es lo que les recomendaría para que lograran ver y lograran apreciar lo que yo trato de apreciar. Entonces creo que es lo mejor que pueden hacer. O la otra es ver algún documental de cosas de la naturaleza, porque es lo que todos tratamos de salvar para que otras generaciones lo vean. Entonces si tampoco lo apreciamos, entonces, ¿qué es lo que estamos cuidando? Ok, es cierto. Sí, ojalá, no sé cuánto tiempo nos quede, eh, quiero decir, a la naturaleza que nosotros vemos. Creo que somos afortunados porque no sé exactamente cuántos años tienes. Supongo que 20 y algo. De hecho, no, yo tengo 35. Ok, 35. Supongo, nos llevamos 10 años, pero creo que hemos visto lo suficiente como para poder saber qué se siente ir a un bosque, ir a una reserva natural, tener el contacto real con animales en su hábitat sin que haya una jaula de por medio. Creo que eso sí podemos decir que lo hemos vivido. Creo que somos muy afortunados y espero, no sé cuántas generaciones, ojalá todas las que sigan hasta que llegue el exterminio humano, pero sí espero que mi hermana más pequeña pueda verlo y que
no sé, sus hijos o mis nietos, o no tengo idea, pero me gustaría que de verdad todos puedan ver lo mismo que yo, porque es algo especial, es algo único, y creo que podemos aprender mucho de ello. Demasiado. Sí, todo eso. Y pues Brian, muchísimas gracias de verdad. Ahora mismo acabas de ganarte el estandarte de mi arquitecto favorito en todo América. Te quedas con ese reconocimiento como arquitecto del año en Breaking Mind. Es increíble lo que estás haciendo, de verdad. Te deseo el mejor de los éxitos. Gracias. Y espero puedas seguir compartiendo tus ideas, ¿ok? No, pues yo feliz, y como nos decían en Colombia, al final terminamos siendo arquitectos de la naturaleza. Entonces yo me considero parte de ese privilegiado grupo, y qué bueno también compartir, qué bueno que me hayas invitado. Creo que es la primera vez que hablo tanto de lo que he estado haciendo. ¿No? Creo que los únicos con los que hemos conversado así ha sido con mis amigos que han estado desde el día cero conmigo. Entonces es de las pocas veces que hablo de todo lo que he venido haciendo. Entonces también me emociona, porque sé que también hay alguien que lo va a escuchar o se va a sentir identificado con algo, y es esa visibilidad también que me permitiste ahora. Entonces aprecio mucho eso y agradezco por ese momento y ese espacio que me diste hoy. No, pues yo estoy aún más agradecido por el tiempo. Realmente no son muy habituales los podcasts de casi 2 horas, pero si se dan, yo contento, de verdad. Y sabes que este es tu espacio, es tu podcast. El día que quieras presentar cualquier cosa, yo estoy en toda la disponibilidad, y estoy seguro los escuchas también están muy interesados en escuchar cómo es que evolucionas tu trabajo y demás ideas que tengas que compartirnos. Así que gracias, y gracias también a todos los escuchas. Dime. No, gracias a ti, te digo. Pues ya sabes, tu podcast aquí en México igual, si vuelves a venir, avísame, yo invito a los tacos, nos vamos por unas cervezas, ¿sale? Eso sí, mira, porque la comida mexicana, 1000 de 10. Perfecto, pues muchas gracias a los escuchas. Creo que mi perro ya se desesperó un poco. Muchas gracias a los escuchas por estar una semana más en su podcast Breaking Mind. Nos vemos a la próxima. Brian, muchas gracias una vez más. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Listo, Brian. Con eso acabamos. ¡Wow!